El primer gobierno de Rosas comienza en 1816. Surgió una problemática muy difícil de resolver para los actores políticos de las naciones americanas. Reemplazaron el antiguo poder español por uno local. Esta tarea no se resolvería sin tensiones y fuertes disputas políticas que caracterizaron la primera mitad del siglo XIX. Lejos de resolverse las disputas a través de acuerdos y consensos, se dirimieron a través de la violencia política y el uso de las armas. A fines de 1828, el fusilamiento del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, por parte del general Lavalle, generó en la sociedad argentina la conciencia de la imposibilidad de continuar en este clima de permanente inestabilidad política y arduas luchas internas que se desangraban al país y que no solo impedían la consolidación del poder político, sino también del desarrollo económico. Luego del asesinato de Dorrego, Rosas obtuvo un notable poder y sobre él recayeron todas las miradas que buscaban dejar a través de los enfrentamientos armados que devastaban al país. A principios de diciembre de 1829 se realizaron elecciones para elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires, en las que resultó ganador Rosas. Federal, el aspecto central de este primer gobierno rosista va a ser la paulatina transición hacia la instauración del federalismo. Reunidos en Santa Fe, los representantes de las provincias del Litoral y de Buenos Aires discutían las bases sobre las que sustentarían una alianza ofensiva y defensiva para detener el avance del caudillo unitario José María Paz, quien intentaba extender su influencia y la Liga Unitaria sobre el litoral. Hacia el 4 de enero de 1831, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal. A comienzos de 1831, el país estaba dividido en dos bloques, al borde del enfrentamiento. Del intervalo al segundo gobierno. El Pacto Federal fue la base de un sistema de relaciones interprovinciales de carácter confederal, la Confederación. Este sistema suponía que cada una de las provincias conservaba su autonomía, pero reafirmaba la idea de unidad entre ellas. Las provincias delegaban en la figura del gobernador de Buenos Aires la representación de la Confederación ante las naciones extranjeras. Concluido el periodo de gobierno de Rosas, en diciembre de 1832, la legislatura se mostró favorable al retorno a la legalidad y consideró innecesario otorgar nuevamente a Rosas las facultades extraordinarias, pues la provincia atravesaba un periodo de tranquilidad. Ante esta decisión, Rosas dejó el gobierno y decidió llevar a cabo una campaña militar para extender la frontera bonaerense hacia el sur. Juan Ramón Balcarce, aliado de Rosas, fue el nuevo gobernador de la provincia. La campaña militar. Parece extender la frontera hacia el sur. Era necesario reprimir a los pueblos originarios que allí habitaban. La expedición se realizó en coordinación con las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. Contó el apoyo del gobierno y de los estancieros bonaerenses. Las operaciones militares se desarrollaron entre 1833 y 1834. Rosas hizo retroceder a las poblaciones indígenas hacia el sur, recorrió los ríos Negro, Limay y Neuquén y concertó la paz con algunos grupos como los Pampas o los Tehuelches. Esta política permitió extender y pacificar la frontera bonaerense, cuyo trazado pasaba por el oeste de Bahía Blanca, Médano Redondo y Carmen de Patagones. Cuando Rosas recibe la suma del poder político, a pesar de haberse alejado de la vida política, mantuvo una intensa correspondencia con sus parientes y aliados políticos de Buenos Aires.
De hecho, a través de su correspondencia, Rosas alentaba a sus partidarios a ampliar la violencia, a desprestigiar a sus adversarios y a fijar en el pueblo la identificación de su nombre con el del restaurador de las leyes. La decisión del gobierno de Balcarce de sancionar a varios periódicos, entre ellos El Restaurador Federal, fue utilizada por la propaganda rosista para convocarse en octubre de 1833. Encarnación Ezcurra era la esposa de Rosas. Tuvo el principal papel de la preparación en la revuelta. El asesinato de Quiroga en Córdoba, en febrero de 1835, complicó aún más las cosas. Ante un conflicto entre Salta y Tucumán, el gobierno de Buenos Aires, invocando el Pacto Federal, había designado a Facundo Quiroga para que encontrara una salida pacífica. Si bien el caudillo riojano cumplió con éxito su misión, al regresar a Buenos Aires fue asesinado por un grupo armado al norte de Córdoba. En el segundo gobierno, Rosas inició su nuevo mandato con el firme objetivo de restablecer el orden interno y la paz. Para mantener el orden, Rosas utilizó la mazorca, que se encargaba de reprimir ferozmente cualquier tipo de disidencia a su persona. Se hizo un exhaustivo uso de la propaganda. En la prensa, en los documentos oficiales y en las proclamas se implementaron leyendas que reafirmaban el carácter federal. Muchos de los opositores al régimen rosista fueron asesinados, en tanto que algunos optaron por el exilio, para continuar desde allí su enfrentamiento con el gobernador de Buenos Aires. Tanto en la ciudad como en el campo, los trabajadores, los esclavos, los gauchos y los peones se transformaron en sus más ardientes defensores. Los gobernadores provinciales no tenían posibilidad de vincularse con el extranjero, lo cual le daba a Rosas una poderosa herramienta para consolidar la hegemonía de Buenos Aires en todo el territorio. Finalmente, para reafirmar este objetivo, fueron impuestos en las provincias gobernadores adeptos a la causa del federalismo. La economía durante la época rosista. Durante las décadas del 30 y el 40 se expandió la economía bonaerense alentada por el crecimiento del comercio exterior. Los cueros vacunos representaban más del 60% de las exportaciones del periodo. La expansión del comercio estimuló la producción ganadera y saladera y el enriquecimiento de los sectores vinculados a ella. Esta expansión fue posible gracias a la ocupación de las tierras en el sur de la provincia, donde los principales centros de producción y de la población fueron las más grandes estancias ganaderas. Durante la década del 40, la creciente demanda exterior de lana y la declinación del precio de los cueros incentivaron el desarrollo de la ganadería ovina como actividad alternativa a la vacuna. En el litoral, la recuperación económica fue evidente en Entre Ríos, donde se produjo una importante expansión ganadera. Las economías del interior experimentaron una cierta mejora, sobre todo después de 1840 a causa de la calma impuesta por Buenos Aires. En la mayoría de los casos adecuaron sus economías a las condiciones del mercado y a las fluctuaciones de precios favorables en Buenos Aires, generados por algunas leyes como la Ley de Aduana de 1836. La generación del 37. Las fuertes luchas entre unitarios y federales que habían marcado las primeras décadas de la Argentina independiente llevaron a la conformación de una élite. Nacía así la llamada generación del 37. Decepcionados con el orden rosista, fundaron la Asociación de Joven Generación Argentina, que organizó la oposición al gobierno de Buenos Aires en el interior. El objetivo de esta asociación fue liderar la oposición a Rosas a partir de la síntesis de los postulados federales y unitarios bajo el lema Mayo, Progreso, Democracia. En los miembros más destacados podemos mencionar a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Félix Frías, Juan María Gutiérrez y Miguel Cané. La cada vez mayor represión por parte del gobierno con la oposición condujo a que la gran mayoría de sus miembros debería exiliarse. Los miembros de la generación del 37 van a combatir las políticas del gobierno de Rosas y van a participar activamente de los intentos de derrocamiento del dicho gobierno.
Las rebeliones internas contra Rosas. Uno de los conflictos de mayor resonancia en el orden político interno fue el encabezado en 1839 por los Libres del Sur. Estos eran hacendados de la campaña de Buenos Aires, que iniciaron un levantamiento armado ante las fuertes dificultades económicas. Este movimiento, encabezado por Pedro Castelli, fue rápidamente sofocado por las tropas rosistas en la batalla de Chascomús, dando lugar a la ejecución o al exilio de sus máximos referentes políticos. A pesar de los fracasos, las acciones políticas y militares contra el gobierno de Rosas continuaron. En 1840, Juan Lavalle inició desde allí un movimiento insurreccional que mantenían un bloqueo comercial a Buenos Aires y de gran parte de los opositores al rosismo que se refugiaban en la banda oriental. Su campaña militar se inició con algunas victorias en la provincia de Entre Ríos, pero su avance hacia la provincia de Buenos Aires chocó con una derrota. En la ciudad de San Pedro, las fuerzas federales obligaron a los hombres de Lavalle a replegarse hacia Santa Fe. En el interior, Lavalle intentó unir sus fuerzas con la denominada Coalición del Norte, que reunía a las provincias opositoras a Rosas. No obstante, las derrotas de las fuerzas de Lavalle deterioraron fuertemente su capacidad política y militar. Lavalle inició con los restos de su tropa a lo largo de peregrinar hacia el norte del país y fue asesinado en Jujuy en 18